Hola, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los inicios de la modernidad. Estamos en Viena en el año 1900, cuna de vanguardistas, de artistas, de arquitectos, y vamos a hablar de Adolf Loos, que va a ser un pionero del pensamiento de la arquitectura moderna, y él va a proponer una ruptura con el historicismo y una desornamentación. Esto le va a generar un distanciamiento y un quiebre con tanto los arquitectos y artistas de la secesión vienesa como de la Wiener Werkstätte. Él va a proponer una arquitectura funcional teniendo en cuenta la calidad de los materiales. Acá estamos viendo una de sus obras más emblemáticas, el Michaelplatz, donde es uno de los primeros edificios que propone dos usos. Por un lado, en los 3 pisos inferiores es un centro comercial y en los 4 pisos superiores es un edificio de viviendas. Al tener dos usos diferentes, él lo que propone es que sean dos edificios visualmente diferentes. Incluso el edificio de abajo hasta tiene un remate como si el de arriba se hubiera construido en otro momento. Bueno, trabaja muy bien los materiales. La fachada inferior es una fachada de un mármol, mientras que la fachada superior es un revoque, es un edificio hecho en hormigón y deja el revoque a la vista. Eso para el momento fue un escándalo. El emperador decía que era como salir desnudo a la calle. La obra estuvo parada un par de años por este motivo, porque era un escándalo para la época. Hasta que Otto Wagner, un arquitecto amigo de Adolf Loos, le sugirió poner unos maceteros en las ventanas de arriba, con lo cual le estaba dando un poco más de carácter decorativo, y con eso lo dejaron continuar con la obra. Bueno, acá estamos viendo otra obra también de Adolf Loos, donde propone una arquitectura funcional y la eliminación del ornamento. Y va a tomar en cuenta la calidad de los materiales. Si no fuera por el tamaño de las ventanas, perfectamente podríamos pensar que es una obra contemporánea. Otra arquitecta también importante de la época, Margaret Schut-Lihotzky, la primera arquitecta austríaca, una arquitecta que va a transitar todo el siglo XX. Ella pensaba que todo milímetro contaba. Es una arquitecta que construyó mucha vivienda social, grandes cantidades de metros cuadrados de vivienda social y jardines de infantes. Con esto intentaba y buscaba mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de las mujeres. Abajo a la izquierda estamos viendo ella parada en una construcción de ladrillos de hormigón armado prefabricados, muy novedoso para la época. Y uno de los ejemplos más importantes de su carrera va a ser la cocina de Frankfurt. Ella a lo largo de su carrera va a estudiar con Joseph Hoffmann, y su primer trabajo va a ser con Adolf Loos en el Ayuntamiento de Viena, donde van a hacer conjuntos de viviendas de 1000 viviendas. Después se va a ir a Berlín a trabajar con Ernst May y también van a hacer 1400 viviendas, con lo cual esta cantidad, este volumen de construcción, lo que le permitía y lo que le hizo a ella en enfocarse en sistematizar. Mientras los arquitectos hacían el urbanismo y la arquitectura en general, ella se encargó de hacer la cocina. ¿Qué es lo que hace en esta cocina? Por un lado, estudia a Taylor, el taylorismo, el fordismo, esta idea de sistematización, y por otro lado, va a estudiar la profesionalización de las tareas domésticas. Antes de estas construcciones va a estudiar las cocinas en los trenes, con lo cual ella analizó
que si en un tren las cocinas tenían dimensiones tan chiquititas y podían entrar 2 personas y alimentar a otras 100, bueno, de qué manera se podía sistematizar las tareas en la cocina. Bueno, y con eso va a llegar a lo que es esta cocina de Frankfurt, que tiene algunas características que me interesaba mencionar, como por ejemplo la iluminación natural. Proponía una ventana mínima de 1,40 m, una iluminación también artificial, cocina a gas, agua, que haya agua en las cocinas, que haya agua y que haya un lugar para escurrir, un lugar para cocinar y hacer las preparaciones sentados y con un taburete que podía nivelarse según la altura de la mujer que estaba ahí trabajando. Lugares de almacenamiento específico, como estamos viendo acá estos contenedores de aluminio, donde ella estudió de qué manera tenían que ser estos contenedores y también para optimizarlos. Una abertura, la puerta que tenía que tener 90 centímetros para poder ver a los chicos, a sus hijos que estaban jugando en algún otro lado. También algunas cosas móviles que tenía la cocina, como una tabla de planchar que se ve ahí abajo en la planta. Y acá estamos viendo algunas otras cosas, esta idea de sistematizar. Y eso al tener que construir tanta cantidad de viviendas, le resultaba, no tenían la necesidad de poder optimizar cada uno de esos recursos, la tipificación y la sistematización de todos los elementos, profesionalizando, todas palabras difíciles me puse, las tareas domésticas. Bueno, es muy interesante todo lo que tiene la cocina de Frankfurt, también la elección de los colores del mobiliario y también que tenía que ver con evitar las moscas y los distintos bichos que habían que se podían tener en las cocinas. También una distancia máxima de 3 metros entre el recorrido de todas las partes. En el Classroom van a ver un video donde muestra la diferencia entre lo que era la cocina del siglo XIX y la cocina del siglo XX, que es la que está proponiendo ahora Jutta Lihotzky. Bueno, vimos ahí qué es lo que pasaba en Austria. Ahora vamos a hablar un poco de Alemania, principio del siglo XX. Hacinamiento, muchas cantidades de personas viviendo en los mismos ambientes, esta misma necesidad de vivienda que mencioné en Jutta Lihotzky también se va a dar en Alemania, y sobre todo en esta Alemania de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, una gran necesidad de vivienda social. Fábricas de todo tipo. También, por un lado, va a haber una gran vida urbana, medios de locomoción, los tranvías, los ómnibus, fábricas, y por otro lado también el esparcimiento, galerías de arte, fútbol, cine. Y en este contexto se va a crear el Werkbund, la Deutsche Werkbund. Este personaje, Hermann Muthesius, va a ser un enviado del gobierno alemán a Inglaterra a ver de qué manera ellos habían desarrollado la industria. Lo van a enviar, va a pasar unos años en Inglaterra y cuando va a volver en 1905 va a escribir La Casa Inglesa. Con todos estos datos que él va a traer, en 1907 se va a fundar la Deutsche Werkbund, que va a ser una asociación con apoyo gubernamental de artistas, artesanos y empresarios, tanto industriales como comerciantes. Hermann Muthesius va a irse a Inglaterra con su mujer, Anna Muthesius, y esta innovadora en moda y mobiliario, y este matrimonio va a empezar a frecuentar las salas de té, y ahí se van a vincular con el matrimonio McDonald-Mackintosh. Y se van a relacionar con lo que era
la Escuela de Glasgow y el Art Nouveau en Inglaterra. Anna Muthesius va a escribir un libro sobre el anti-fashion en 1903 y la tapa se la va a hacer justamente Frances McDormand, la mujer de Charles Mackintosh, que si se acuerdan lo vimos en el Art Nouveau. Fíjense lo que va a decir Anna Muthesius en este libro. Va a ser una defensora del anti-fashion. En su libro va a alentar a las mujeres a decidir por sí mismas qué ponerse, que deberían elegir su estilo y las telas de ropa en función de la estética y no deberían seguir los dictados de la moda, 1903, no, 2020. Las mujeres estaban siendo explotadas por los industriales de ropa alemanes y que deberían decidir sobre sus propios diseños. Bueno, este personaje, Anna Muthesius, va a ser la que va a estar al lado de Hermann Muthesius y que lo va a acompañar en toda esta idea de transformación que Hermann va a proponer en Alemania. Entonces decíamos que Hermann Muthesius se va a fundar la Deutsche Werkbund en 1907. Algunos miembros que estamos mencionando ahí, Peter Behrens, decimos Peter como nos enseñó el arquitecto Sergio Feltrup, porque es alemán y no americano. Joseph Hoffmann, este personaje que también lo mencionamos, que viene de la secesión vienesa y de la Wiener Werkstätte, Richard Riemenschmidt, Bruno Paul, Henry van de Velde, entre otros. ¿Qué es lo que va a proponer la Deutsche Werkbund? Una estética fundada en la utilización de la máquina. A lo largo de todas nuestras charlas estuvimos hablando de las herramientas, las máquinas herramientas, y ahora estamos hablando de una estética fundada en la utilización de la máquina. Ya un diseño pensado en función a la máquina. Bueno, entonces decíamos, una estética fundada en la utilización de la máquina, control sobre la utilización del ornamento, que va a existir, y vamos a ir viendo cómo se va a ir despojando, pero va a existir en los inicios, y van a tener dos objetivos principales. Por un lado, posicionar a Alemania a la cabeza de la producción y calidad industrial, posicionar a Alemania a la cabeza de la producción y calidad industrial. Alemania haga mucha cantidad de productos y de buena calidad, que se luzcan esos productos. Y por otro lado, educar en el gusto al pueblo alemán. Ahora vamos a ir hablando un poco de qué es eso de educar al pueblo en el gusto. Es un poco invitar hacia dónde queremos que vaya el gusto del pueblo. Ahí lo vamos a ir viendo. Y acá estamos viendo qué es lo que va a hacer la Deutsche Werkbund. La Deutsche Werkbund va a ser una asociación. No va a ser ni una empresa ni un movimiento, sino que va a ser una asociación donde va a nuclear a todos los miembros interesados en la industria, los comerciantes, los industriales, los artistas, los arquitectos, los diseñadores y el gobierno también involucrado, en cómo se va a desarrollar esa industria. Entonces estamos viendo ahí abajo fábricas de todo tipo, como la fábrica de calzados Fagus, abajo, donde ya la fábrica tiene una estética industrial. Recuerden lo que hablamos del inicio de la revolución industrial y las estaciones de trenes donde no se notaba a qué se dedicaba ese edificio, no se estaba contando que era una estación de trenes. Acá estoy hablando que es una fábrica y que quiero que se vea que es una fábrica industrial. Bueno, arriba estamos viendo un catálogo de cuando la Deutsche Werkbund cumplió 100 años, fue una expo itinerante que llegó también a Argentina, y la Deutsche Werkbund se va a ocupar de mejorar los bienes de producción industriales.
desde cosas muy pequeñas como puede ser un almohadón hasta ciudades. Va a acompañar a Alemania a lo largo de todos estos años y va a acompañar los cambios producidos en la industria y en la urbanización. Y hasta la actualidad mejorando el medio ambiente y las condiciones de vida. Y va a ir acompañando los diferentes contextos políticos y económicos. Bueno, las fábricas van a desarrollar productos de uso cotidiano, sobre todo, y acá volvemos a hablar un poco de esta idea de educar al pueblo en el gusto. Esto va a estar escrito por los miembros de la Deutsche Werbung, que van a decir que el movimiento hacia una cultura moderna presupone la educación del pueblo que compra y que hay que difundir en primer lugar, ya que todo depende de esto. La formación permanente del público es una de nuestras principales tareas. Lo van a ir haciendo por medio de la publicidad, por medio de diferentes campañas, ir educando al pueblo sobre el gusto. Bueno, una de las referentes importantes de la Deutsche Werbung va a ser Lili Reich. Acá estamos viendo una foto, una de las pocas fotos donde sonríe y se la ve contenta. Se la sacó Anne-Marie Wilke, una alumna de la Bauhaus. Y en 1912 Lili Reich se va a incorporar a la Deutsche Werbung y desde 1920 va a ser la mujer ocupada en dirigir el directorio de la Deutsche Werbung. Lili Reich va a ser autodidacta, sin embargo va a estudiar un tiempo con Joseph Hoffmann en la Wiener Werkstätte y también va a tomar unos cursos de vidrieras. Con lo cual se le va a dar fácil o va a lograr tener como una gran capacidad en cuanto a la arquitectura comercial. Entonces ella va a ser la encargada de difundir la tarea de la Werbung al resto de los países europeos, al resto del mundo. Por eso va a ser la encargada en armar las exposiciones de la Deutsche Werbung. Y también va a tener, por esto del trabajo de vidriería y de locales comerciales, va a tener mucho acercamiento con distintas industrias, con la industria de la madera, con la industria del vidrio, y va a saber representarlo muy bien. En 1926 se va a asociar con Mies van der Rohe, van a ser socios aproximadamente 10 años. Y acá estamos viendo algunas exposiciones que va a armar Lili Reich. Arriba estamos viendo la Feria Internacional de Frankfurt, de la fibra al tejido. También la exposición de Stuttgart de 1927, la vivienda moderna. En esta exposición arma los stands similares a lo que los conocemos hoy en día, esos espacios modulares con la misma panelería, la misma alfombra y donde en el interior cada uno va a ir armando su stand. Y ella va a remarcar el espíritu del material. El material en sí mismo es suficiente. Abajo también estamos viendo el café de seda y terciopelo que va a ser en la Expo Moda de Berlín de 1927, donde por medio de estas telas, este muro suspendido va a ir generando diferentes espacios y diferentes sensaciones. Y acá estamos viendo, por un lado ella armaba la exposición en general y por otro lado armaba algunos stands para distintos fabricantes o distintos rubros. Arriba estamos viendo el stand para una empresa de linoleum, que es como una melamina, una fórmica, donde lo que hace es con una tipografía muy moderna y una exposición del material, esta idea de el material por sí solo vale.
en la Expo de Barcelona es un stand de cerveza donde pone los barriles de cerveza en distintas ubicaciones. Abajo en la Expo también de Berlín del 34, Pueblo Alemán, Trabajo Alemán, unos vidrios curvados donde lo único que hace es armar esa composición. Y por último, en la vivienda de nuestra época, para un stand de madera, poner las maderas con las distintas secciones que venía y exponer en este ejemplo de estas 4 exposiciones vemos al material que por sí solo está hablando. Y 2 obras que hace junto a Mies van der Rohe, que son muy importantes: el pabellón para Alemania en la Expo de Barcelona de 1929, donde propone ya no mostrar una marca directamente, sino un espacio recorrible, pero donde acá también vemos toda su experiencia en la utilización del vidrio, como se ve ahí, también con los mármoles. Se ve cómo tenía esa llegada a las industrias y cómo conocía bien los materiales. Piensen que en estas exposiciones Alemania lo que quería era llegar a igualar a otros países que estaban muy desarrollados en la industria del vidrio, como eran Francia o Bélgica, y ellos acá estaban empezando a trabajar con el Pirex, con los vidrios templados, laminados. Y abajo estamos viendo la casa Tugendhat en Brno, donde también estamos viendo este panel de mármol, y también tiene unas ventanas que tienen unos sistemas donde es una casa que está en el medio de un sector muy verde, y tiene unas ventanas que se bajan completamente y es como si el interior se completara con el exterior. Muy interesante. Después también para estas mismas exposiciones, por un lado se armaban estos pabellones con la exposición de las distintas marcas, y también se hacían conjuntos de viviendas y se mostraba lo que era la nueva manera de habitar. Ahí abajo estamos viendo la vivienda para un soltero, donde Lily Rice propone una cocina incorporada a un ambiente donde se termina cerrando la cocina y nadie ve lo que está pasando por detrás. Y arriba lo que es la vivienda moderna, lo que es la vivienda, el dormitorio de la mujer, el dormitorio del hombre, los espacios comunes. Bueno, y así como Lily Rice va a ser una gran referente de la Deutsche Werkbund y va a poder mostrar todo lo que es la industria al resto del mundo, Peter Behrens va a ser también un gran referente. Va a dirigir la empresa AEG desde 1903, y lo que este arquitecto va a hacer es construir las fábricas, diseñar los objetos, las marcas, los logos, los catálogos, los manuales, lo que se llama la imagen corporativa. Peter Behrens lo vimos en el Art Nouveau alemán, el Jugendstil, y acá estamos viendo dos artefactos de iluminación y el cambio que este personaje va a hacer en esa transformación en su diseño. Acá estamos viendo también imágenes de la fábrica de turbinas de la AEG. La empresa AEG va a ser una empresa que se va a encargar del alumbrado eléctrico de diferentes ciudades, desde el alumbrado eléctrico hasta electrodoméstico. O sea, va a abarcar un amplio espectro. Y arriba estamos viendo la fábrica de turbinas de la AEG, el exterior, y abajo la parte interior, donde volvemos a ver esta estética de hierro, de vidrio, donde es una fábrica y quiero que se vea como una fábrica. En su estudio, Behrens con algunos de sus asistentes, nombres como Mies van der Rohe,
que ya lo mencionamos con Lily Rice, que va a ser el tercer director de la escuela de Bauhaus, un gran referente del movimiento moderno, y Walter Gropius ahí atrás con los planos, el fundador de la escuela de Bauhaus. Por eso acá empezamos a ver cómo se van entrelazando todos estos arquitectos y diseñadores unos con otros. Y algunos de los trabajos realizados por Peter Behrens, distintos logos de la AEG, distintos catálogos, tipografía, packaging. Behrens, al igual que habíamos visto con Van de Velde, va a ser muy prolífico, va a diseñar un montón de cosas, hasta su propia tipografía. Rediseño de algunos productos, como los ventiladores AEG. Acá también, como lo vimos en la Wiener, la importancia de la marca. Vemos el logo de la AEG tanto en los porteros eléctricos como en las lámparas, como en el reloj, como también en los ventiladores. Bueno, y siempre estas asociaciones tienen sus encuentros y sus discusiones dentro de sus participantes. En 1914, un año antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, se va a dar este congreso donde van a hablar por un lado, de una nueva expresión artística en la era de la máquina, ya dijimos, con un diseño fundado en la utilización de la máquina, y van a tocar estos tres temas: separar la estética de la calidad del material, imponer una normalización de las normas DIN, y adopción de la forma abstracta como base estética del diseño industrial, sustituyendo esto que decíamos al inicio en la formación de la Deutsche Werkbund, la utilización controlada del ornamento. En este momento están hablando de una sustitución del ornamento. Y la mayor discusión se va a dar entre dos temas. Por un lado, la estandarización, esta idea de la tipificación, que a través del diseño en función a la máquina, nosotros podamos construir y hacer gran cantidad de productos, esta idea de tipificación, donde Hermann Muthesius, que va a ser el que va a apoyar esta idea, va a decir que la arquitectura y con ello todo el ámbito de la actividad creativa del Werkbund llama a una estandarización, y solo de esta manera puede recuperar la importancia general que una vez disfrutó en tiempos de mayor armonía cultural. Llamemos a una tipificación, es lo que propone Hermann Muthesius, que si yo tengo los ventiladores ahí arriba, poder proponer que la base sea de diferentes tamaños y colores, las aspas del ventilador también, como para poder optimizar todos los recursos que me brinda la máquina. En contraposición, Henry Van de Velde, este arquitecto que va a venir de la mano del Art Nouveau, va a decir que mientras todavía haya artistas en el Werkbund y siempre que tengan aún influencia sobre su destino, van a protestar en contra de una normalización. En su esencia más íntima, el artista es un espíritu libre, creador espontáneo, nunca se sometería voluntariamente a una disciplina que le obligara a un tipo o canon. Lo que va a proponer Henry Van de Velde es la individualidad del artista, que cada uno pueda ser objetos únicos e irrepetibles. Acá estamos viendo de nuevo esta discusión, Van de Velde donde propone esa silla individual, Muthesius donde va a proponer la silla tipo, y el artesano que va a proponer solamente necesita o quiere hacer una silla para sentarse. Si estuviéramos haciendo una clase presencial, les preguntaría qué piensan que pasó en esta discusión.
Me van a decir, por supuesto que ganó Mutesius, la tipificación es lo que se va a ir dando. Sin embargo, para el momento y para la cantidad de miembros que había en el grupo de la Deutsche Werbung, la cantidad de artistas era mayores, artistas o arquitectos, y la discusión la va a ganar Van de Velde, incluso con el apoyo de Walter Gropius, que después va a ser el director de la Bauhaus. Con el tiempo se van a ir dando las dos cosas. Los diseñadores van a hacer, incluso uno mismo va a poder hacer tanto objetos únicos y repetibles, y por otro lado hacer objetos más tipificados. Y acá estamos de nuevo viendo esta idea de la tipificación, esta idea de la estandarización, lo que va a proponer Mutesius, y que se va a dar mucho en los productos de la AEG con Peter Behrens. Behrens va a proponer estas pavas donde van a tener formas diferentes, acá, terminaciones diferentes, van a tener distintos tipos de asas, distintos tipos de pico, y donde nosotros acá podemos ver la diferencia entre lo que es el tipo y el modelo. El tipo es el objeto abstracto, el objeto ideal, el tipo va a ser pava eléctrica, y el modelo va a ser el objeto real, cuando yo le empiezo a poner más características o le empiezo a poner definiciones, que va a tener esta terminación, esta forma, ahí estoy ya desarrollando el modelo. Esta es la idea, lo mismo va a pasar con los artefactos de iluminación. Y por otro lado, esta idea de la individualidad del artista que propone Van de Velde, que es cada uno haciendo objetos únicos y repetibles. Bueno, sin embargo, decíamos que esta lucha la va a ganar Van de Velde, pero 3 años después ya se van a concretizar estas normas DIN en Alemania, donde esta idea de normalización se va a ver plasmada, como por ejemplo estamos viendo en esta publicidad de Lucien Benard de Osram, donde entre otras cosas que se normalizaron fueron la rosca de la lamparita, que permitía que esta normalización, que yo no tenga que ir al fabricante de la lámpara para comprar la lamparita, porque cada rosca era diferente. En otras exposiciones que se van a ir dando, en 1927 va a ser la expo La vivienda en Stuttgart. Acá vemos bastante literal un espacio muy historicista donde tiene está tachado, y lo que es la nueva propuesta del nuevo espacio moderno que propone la Deutsche Werbung. Y en esta exposición estamos viendo un stand de la AEG, y estamos viendo también la presentación de lo que fue la cocina de Frankfurt, de Grete Lihotzky. Esta es una representación que está en el MAC de Viena, de la cocina de Frankfurt. También para la Feria Internacional de la Vivienda en Stuttgart se va a hacer la colonia Weinzelhof, donde se van a llamar a arquitectos reconocidos del momento, como Mies van der Rohe, Peter Behrens, Le Corbusier. Van a hacer lo que es la vivienda del momento, la vivienda urbana. En esta urbanización van a ser 33 viviendas cada uno de los arquitectos, y en este caso estamos viendo el interior de este carpintero Richard Rimmerschmidt, que va a hacer, si bien vimos que también había hecho vajillas, va a tener una carpintería, y va a desarrollar muchos objetos para una vivienda
para una vivienda social, como estamos viendo acá en estas sillas, que si bien tienen algún carácter decorativo, ya está dado por el color o por cierto diseño en el respaldo, estamos viendo que son productos más populares. Como también estamos viendo en la imagen arriba, donde es una composición de una familia tipológica. Cada uno de los muebles tiene el mismo detalle, el mismo tipo de terminación, obviamente la misma madera en cada una de las partes. Y acá estamos viendo otra expo de la Deutsche Werkbund en 1930, donde proponen una manera ya mucho más moderna y diferente de exponer. Esto es para la exposición de artes decorativas de París de 1930. En esta época las exposiciones son muy importantes, es donde son los espacios donde se muestra al resto del mundo qué es lo que uno está haciendo y por medio de estos stands y por medio de estas exposiciones muestran y cuentan qué están pensando y en qué están trabajando. Bueno, ya estamos llegando al final de la exposición en 1949, cómo empieza a rearmarse la Deutsche Werkbund después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se empieza a reconstruir y cómo acompaña en lo que es la vivienda modelo en el nuevo habitar de los tiempos de la posguerra. Y ahora un poquito de lo que es Alemania en 2020. Al inicio dijimos que la Deutsche Werkbund lo que se propone es posicionar a Alemania en lo más alto de la producción y calidad industrial. Y 100 años después podemos ver que Alemania se posicionó o cumplió con esas expectativas que estaba buscando. Acá algunas empresas automotrices, en el mundo también del deporte, las lapiceras, Siemens, en la tecnología. Y la empresa AEG, que después se terminó fusionando o absorbida por la empresa Electrolux y algunos productos de la actualidad. Bueno, y antes mencioné, cuando hablé de la cocina de Frankfurt, que Margaret Lihotzky había tomado como referencia al Fordismo. Ahora estamos viendo un poco qué es lo que pasaba a principios del siglo XX en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Va a tomar ese sistema americano de la revolución industrial, de las piezas intercambiables, de la normalización, de esa línea de montaje, y va a mejorarlo armando una cadena de montaje y leyendo y estudiando estas teorías de Taylor. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a dividir división sistemática de las tareas y tomar para qué era bueno el empleado. Bueno, vos sos bueno para poner tornillos, bueno, ¿cuánto es lo más rápido que vos podés poner esos tornillos? Y si sos bueno para esa tarea, te pongo únicamente a hacer esa tarea. Maximizar la eficiencia de la mano de obra, de las máquinas y de las herramientas. Y una organización racional del trabajo en sus secuencias y procesos, cronometrando las tareas, diciendo, bueno, ¿en cuánto tiempo vos haces tal tarea? Bueno, lo haces en 5 minutos, bueno, a lo largo del día tenés que hacer X cantidad de veces, sistematizando las tareas y buscando suprimir toda improvisación en la actividad industrial. Bueno, esto es por un lado lo que trabajaban. ¿Y de qué manera los motivaban a los empleados? Bueno, motivándolos con pagos de primas al rendimiento, se mejoraron un poco la calidad de trabajo. En vez de trabajar 9 horas, trabajaban 8 horas y tenían 1 hora de descanso, con algunas pequeñas mejoras. Y acá abajo estamos viendo lo que es en amarillo, lo que le lleva a una sola persona a hacer todas esas tareas
colocar las ruedas, el chasis y todas esas mismas tareas, una sola persona, como lo proponía William Morris, ese vínculo del artesano con el producto terminado, hacer uno solo todo ese trabajo, y cómo se gana el tiempo si se sistematizan y se dividen las tareas. Una de las críticas que tienen esta división de las tareas es que la persona que hace siempre la misma tarea es muy rutinaria, se aburre, no tiene como ningún incentivo porque no ve el producto final terminado. Bueno, estos son los pros y los contras de esta modalidad, que después eh, se va a ver cambiada con el toyotismo más adelante. Y para terminar, vamos a ver qué es lo que pasaba en Argentina con estas empresas emblemáticas que estuve mencionando. Por un lado, la empresa AEG, que va a llegar a la Argentina como CATE, Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, que va a ser la encargada de prestar el servicio eléctrico a la ciudad de Buenos Aires durante los primeros años del siglo XX. Bueno, después la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29 van a hacer que la firma cambie varias veces de dueño, y algunas décadas después se comercializaron los electrodomésticos. Fíjense si en la casa de algún abuelo o tío encuentran todavía algún ventilador. Yo el viernes les voy a mostrar algunos productos que tengo en casa AEG. Estas publicidades de época, donde la mujer muestra el pañuelito que no pasa nada, que no se corta un dedo, pero bueno, son bastante polémicos, y las distintas posiciones que tiene el ventilador. Y por último, la empresa Ford, que va a inaugurar su planta de ensamblaje en La Boca en 1913, que va a ser la tercera en establecerse a nivel mundial después de Canadá e Inglaterra, y la primera en Sudamérica. Y bueno, que va a ser la primera automotriz en radicarse en el país, y ahí van a ser Forte, y otros modelos más, hasta distintos modelos de camiones. Para 1920, 8 de cada 9 automóviles que se vendían eran Forte, y contaban con 1.500 empleados, 2.400 talleres exclusivos en todo el país y más de 285 concesionarias. Bueno, la planta de ensamblaje de La Boca funcionó durante las primeras décadas del siglo XX, y después ya se mudaron a Pacheco. Bueno, espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima. Hasta luego.